Buenos días, este sábado 28 de noviembre del 2020. El día de hoy, en el ciclo de conferencias de capitulación de 1821, transmitimos desde la ciudad de Cartagena y hoy con un invitado especial desde España. Tenemos a Manuel Serrano García, quien hoy vamos a tener la fortuna de escucharlo hablándonos de el clero en la independencia de Cartagena, que fue patriotismo o fidelidad a la corona. Espero disfruten de esta conferencia. Manuel, la sala es toda tuya. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Primero, agradecer, brindarme la oportunidad de poder hablar sobre el tema, cualquier tema cartagenero, pues me gusta mucho y disfruto mucho con todos estos aspectos. Así que espero ser claro y conciso, porque es un tema que es tan amplio, porque estamos hablando desde el 1810, 11, bueno, 11 hasta el 21, es amplísimo. Así que voy a intentar sintetizar la información en esto una media hora, y intentar aclarar un poco cuál fue la actitud del clero. Pero aún así es complejo, muy complejo, y hay mucha información y no es una cosa que hasta no llevo muchos años trabajando el tema del siglo XIX, porque yo me centré más en el XVIII, pero claro, siempre me hubiera gustado terminar por lo menos todo lo que fue la colonia, todo el papel de la Iglesia en la colonia durante el periodo de la colonia. Bueno, del clero, para empezar ya en cuestión, cuando hablamos de clero, ese es el primer problema al que nos planteamos, puesto que cuando nosotros hablamos del clero inmediatamente nada más que a los que son curas, los sacerdotes, pero es que el clero era un estamento tan variado, tan diverso y tan complejo que es muy difícil adscribir al clero a una ideología concreta. De esa manera, cuando hablamos del clero toma esta partida o la otra partida, eso hay que matizar mucho, puesto que los clérigos eran desde el obispo hasta el que toca la campana de una iglesia, era un clérigo. Por eso habría primero que diferenciar un momento de qué clero estamos hablando. Yo principalmente voy a centrar en el clero urbano, en el clero que vivía en Cartagena, y en concreto en el cabildo eclesiástico. En general, pues, podemos ver cabildo eclesiástico, pero los clérigos regulares, es decir, los que vivían en el convento, y luego tenemos el clero rural o clero urbano. Además, puede ser bajo y alto clero. Eso es algo muy complejo y vamos a centrarnos, por lo menos ahora, en este cabildo eclesiástico. Era, por decirlo de alguna manera, la élite del clero de Cartagena. Ahí en el cabildo eclesiástico, los que eran realmente los que gobernaban la diócesis, que el obispo era la cabeza, pero al fin y al cabo quien hacía todo el resto de funciones era este cabildo eclesiástico, en torno a unas 7 o 8 personas que permanecían en la ciudad, porque los obispos iban y venían. Un obispo de España, luego pasaba un tiempo mientras que se nombraba uno, se nombraba otro, obispo también de la ciudad hubo, pero el cabildo eclesiástico estaba siempre allí. Ellos, desde su formación que empezaban en los colegios jesuitas o en los colegios de franciscanos y dominicos, iban a estudiar a Santa Fe, a formarse, y luego volvían a Cartagena. Y empezaban desde tesorero, a maestro de escuela, arcediano, deán, iban ascendiendo. Por eso, bajo mi punto de vista, el cabildo eclesiástico era la verdadera sede de los cartageneros, la verdadera sede de la tradición, de las grandes familias cartageneras. Puesto que en el cabildo de la ciudad, los gobernadores fueron todos peninsulares y el resto de personas que desempeñaban sus funciones en el cabildo, también había mucha movilidad social. Comerciantes que iban y venían, terratenientes, militares que iban y venían. En cambio, en el cabildo eclesiástico eran cartageneros los que había allí. Muy pocos peninsulares encontramos en este periodo. Dentro del cabildo tan solo uno, Miguel Medina Santillana, algunos peninsulares desempeñaban funciones en la viceparroquia, pero los que permanecían en este cabildo eran todos hijos de comerciantes, pocos, sobre todo hijos de funcionarios, hijos de militares de primera o segunda generación. Habían nacido ya en Cartagena, se habían formado en Cartagena y representaban la élite criolla. De hecho, incluso miraban a los miembros del cabildo de la ciudad con cierto desdén. Hay algunos documentos en el que hablan, son gente nueva,
son gente que no conoce la realidad de la ciudad. Se referían a ellos como diciendo, sí, ellos son los que gobiernan políticamente la ciudad, pero los que realmente está la tradición de la ciudad somos nosotros. Nosotros somos los que nos hemos criado aquí, somos los que llevamos desde pequeños viendo cuál es la evolución. Hay personajes dentro del Cabildo, como el obispo en este momento, a principios del siglo XIX, Jerónimo Liñán, que tuvo 27 años de gobierno. Ningún gobernador tuvo tanto tiempo controlando la ciudad como Jerónimo Liñán, que vio pasar 4 o 5 gobernadores, que vio pasar cabildo y permanecía allí como representante. Así que este cabildo de la ciudad era la élite criolla. La élite, en resumen, la élite criolla de la ciudad, que se había formado en Santa Fe, y en Santa Fe se había formado a principios del siglo XIX, y allí ya habían entrado en contacto con las nuevas ideas que llegaban desde España, y nuevas ideas que también, por cierto, llegaban por el puerto. Cartagena es un puerto y entraban esos libros. ¿Quién podía leer esos libros? ¿Quién podía tener acceso a esos libros? Pues gente formada, y entre ellos, pues, evidentemente, estaba esta élite del clero y esta élite del cabildo. Nombres que nos remiten a familias como los Benito Landi, los Marimó, los Sotomayor, los Bárcenas, Echegaray, Pimienta, Tejada, Blanco de Hermosilla, son todos representantes de la élite militar y de la élite criolla de la ciudad. Son los personajes que van a vivir tanto la Revolución de 1811 como el proceso de 1820. Que ya en 1820 muchos de ellos muertos, como a ver, y el cabildo está bastante mermado, ¿no? Por lo que había pasado durante la reconquista de Morillo, pues hizo sumilla en este cabildo. Del ambiente, el ambiente clerical que había en Cartagena, pues lo mismo que había en el resto de la colonia, ¿no? Un descontento con la política borbónica. No tanto en la provisión de puestos, como ya he dicho, la mayor parte de ellos eran criollos. El obispo hasta ese momento había sido Jerónimo Liñán, que era un criollo, luego vendrá un fraile peninsular, pero hasta ese momento el mayor descontento era a la hora de la gestión, por un lado, del curato de la catedral, es decir, de la administración de los sacramentos, que estaba vinculado al cabildo catedralicio, si los mismos prebendados y los que se encargaban de administrar los sacramentos en las dos viceparroquias de la ciudad, en Santo Toribio y en la Trinidad, y eso se lo van a quitar. La política borbónica lo que va a hacer es que el nombramiento de esos curas a partir de ese momento dependa directamente del obispo y del patronato real, con lo que le está quitando al cabildo una fuente de ingreso muy importante. Así que esta medida no va a sentar nada bien en el cabildo de la ciudad. De la misma manera que la amortización de los barrios reales, que era como una especie de desamortización. Una desamortización que perjudicó sobre todo al clero más, que no tenía un beneficio. Al clero, no tanto el bajo clero como aquellos que se dedicaban a las capellanías, es decir, clérigos familiares. Entonces, esta amortización de los barrios reales dejó muchos clérigos sin sustento. Y en toda la colonia, en toda América, desde México hasta el Perú, esta amortización de los vales reales sentó muy mal en esta política borbónica, que en un principio no es que produjera una rebelión dentro del clero, pero evidentemente todo se sentó mal. Y se aireó. En Cartagena se aireó bastante el malestar del cabildo eclesiástico, y fue un tema de discusión en las tertulias, este enfado y la negativa a aceptar la reforma de los Borbones, lo que se estaba sentando un precedente que en un principio no llevaba a ningún lado, pero se estaba diciendo que había medidas que ellos no estaban de acuerdo y que no le iban a cumplir. Al final tuvieron que cumplirlas, pero a regañadientes. Es decir, que este malestar ya empezó a extenderse en la ciudad a principios del siglo XIX, 1809, 1810, ya estaba este malestar. En este momento, perdón, antes de 1808. En este momento, como todos sabemos, pues surge la ocupación francesa de la península, que es el detonante de la independencia, ¿no? Esta llegada de Napoleón, ocupa España, la familia real se exilia en Francia, secuestrada por Napoleón, aparece en la Junta de Gobierno, tanto en la península como en la ciudad, y ahí ya vemos un vacío de poder. Y es curioso cómo este vacío de poder, el clero también lo vive. Hay un testimonio no recuerdo el nombre, si lo tengo contado, es de un clérigo que escribe en el Argos americano, en el periódico Argos americano, Juan Eloy Valenzuela, que dice: si España se pierde, ¿de quién seremos? Esta reflexión
muy interesante, ¿no? Porque nos pone en evidencia cuál era la situación que se estaba viviendo en la ciudad. Para el clero, Francia significaba el demonio, era lo peor, era el ateísmo, era la llegada de un gobierno sacrílego. Ponerse al servicio de Francia, eso era inconcebible. Por tanto, ese sentimiento de orfandad en el clero jugó un papel muy importante, porque para ellos no había otra solución, no se podía jurar a la autoridad francesa, porque la autoridad francesa era Napoleón y la autoridad francesa era la revolución. Por eso la adhesión a Fernando VII y la muestra de apoyo a Fernando VII en toda la colonia en todo el territorio americano, son unánimes por parte del clérigo. Los clérigos desde el altar, desde el púlpito, con sermones y con ceremonias, van a fomentar este amor a Fernando VII, a reclamar la presencia de Fernando VII y a luchar desde su campo, es decir, desde la predicación contra los franceses. Un ejemplo que tenemos en Cartagena con un texto muy bonito, que es el que pueden ver ahí en la pantalla, es una proclama por parte del arcediano Luis José Pimienta, criollo, una generación de criollos, su padre ha hecho grandes servicios a la corona, también de Cartagena, había nacido aquí en Cartagena, y lleva por título estos magnánimos, leales, generosos españoles, en el que hace un llamamiento a la ciudad de Cartagena para que apoye a los españoles, habla de compatriotas, con esta palabra, y con ciudadanos. Sí, también algunas veces se ha leído ahí el término ciudadano, se relaciona con lo patriótico, con lo revolucionario. No, este señor más realista no podía ser. Y habla de conciudadanos, vuestros conciudadanos españoles están luchando para acabar con Napoleón. ¿Qué hacemos aquí en Cartagena? Y el ambiente que pinta es un poco que la población no participa con todo el entusiasmo que hubiesen querido. Incluso el propio obispo dice en algunas cartas que no hay tanto interés, ¿no? Él veía como que la gente pasaba un poco de lo que estaba ocurriendo en la península. Sobre todo se pide dinero, ¿no? Ahí llega una comisión a Cartagena pidiendo dinero y él se refiere como no ser tan generoso como tendría que ser. Se recoge dinero, se hacen unas misas, se canta un te deum, es decir, todo este tipo de ceremonias propias para animar un poco a la población a que se implique en esa lucha desde la lejanía de la colonia, que se implique en la lucha contra los franceses. Este magistral Pimienta Luis Pimienta va a quedar siempre como un fiel realista. Esa es la situación que se vive en 1810. Ante eso, pues ya sabemos todos los acontecimientos, como la deriva revolucionaria de la ciudad, llegamos a noviembre de 1811, se proclama la independencia de la ciudad y la actitud del clero es un poco ambigua, es decir, no se apoya totalmente, pero tampoco se niega. Tan solo es el nuevo obispo que ha llegado en esta época, es Custodio Merino, es el obispo que ha llegado, es un fiel realista, de hecho fue consejero de la corte, es decir, es alguien que está muy bien elegido para Cartagena, como el siguiente también, y él es el que se muestra evidentemente como un funcionario real, eso tampoco podemos olvidarlo, los obispos eran funcionarios reales, y su cargo se debía al nombramiento del rey, igual que todos los prebendados y todos los beneficios, también los curas, eran funcionarios del rey. Entonces el obispo se niega a reconocer esta independencia, luego se va a negar a regular la constitución de la ciudad de 1812, y él ve que dentro de su clero pues, no encuentra el apoyo que él desearía encontrar de rechazo. Tampoco de adhesión, aunque veamos que la propia Junta Independiente sancionada por el clero, se celebra una misa en la catedral, un te deum, se bendice a la propia Junta del nuevo gobierno, se entra en la catedral y con todos los honores, pero eso tampoco quiere decir que se apoyara, ¿no? Lo único que se hace es seguir con la costumbre de sancionar al poder político desde un punto de vista religioso. Ese era el papel de la Iglesia, ¿no? en la época. Así que se sigue con la misma costumbre que había en la colonia, ¿no? Este es el nuevo gobierno que hay. Así que yo veo más bien en 1811 una actitud accidentalista que una actitud de adhesión. Sí, ahí es verdad que hay varios clérigos, ¿no? Que sí hay una adhesión de estos clérigos a la causa independiente. Pero comparado con otras regiones, como por ejemplo cuando uno ve lo que ocurre en Santa Fe, en Bogotá, lo que ocurre en Tunja, lo que ocurre en otro lugar, en Cartagena, son muy poquitos clérigos los que vemos que participan. Lo que pasa es que son nombres muy conocidos, ¿no? Como el de Marimón, el de Bollo o el de
Sotomayor, pero quitando a ellos son muy pocos los que se adhieren a esta causa de la independencia. Lo que vemos es más bien, o vuelve la sensación que yo vengo de haber estudiado la documentación, es que se pliegan a una circunstancia. De hecho, esta misma palabra es la que utiliza el siguiente obispo cuando llega a Morillo, en el que le hace un informe de los eclesiásticos que han apoyado al gobierno independiente, y lo que utiliza, que aquí la mayor parte de la gente de mi clero lo que ha hecho es plegarse a una circunstancia sin implicarse en el gobierno, salvo los 3 casos más conocidos como el de Marimón, que huye, o el de Sotomayor. El resto del clero parece que lo que hace es aceptar la nueva situación, ¿vale? En concreto, el gobierno independiente le pide a los clérigos los nombramientos. No le pide los nombramientos de la corona para destruirlos, simplemente le pide los nombramientos para sancionarlos. Por eso vemos una actitud por parte de esta élite de clero, sé que estamos hablando de una élite de clero, que se adapta a las circunstancias. ¿Vale? Ahora lo que hay un nuevo gobierno, en España no sabemos cómo va a terminar la guerra con los franceses. La guerra con los franceses tiene unos tintes muy negativos en España, nada más que queda Cádiz, y la situación es muy delicada. Así que en la ciudad lo que vemos es ese clero que tan solo es el obispo el que lo rechaza y termina en el exilio, se va del exilio, y hay algunos clérigos que le piden que por favor que apoye esta constitución en 1812 de la propia ciudad, pero él se niega y, como buen funcionario que era, pues abandona la ciudad. ¿Quiénes son los clérigos más destacados? Pues los nombres que ahí pongo, ¿no? Juan Marimón, Juan Fernández de Sotomayor, que le volaría el catecismo, ¿no? Famoso catecismo independiente, o Benito José Rebollo, todos que se han formado por estos colegios santaferreños, no del Rosario o de los jesuitas en el colegio de San Bartolomé. Eran personas muy bien formadas, personas que incluso habían trabajado en la Inquisición, y su participación en la redacción de la Constitución o en el gobierno independiente tampoco podemos olvidar que en Cartagena había muy pocos abogados. La mayor parte de los abogados y la mayor parte de los juristas, los canonistas, son clérigos. Es decir, que también a las nuevas autoridades republicanas les costaría trabajo encontrar a alguien que no fuera un clérigo que les ayudara en este tipo de cuestiones. Así que eso también teníamos que planteárnoslo, hasta qué punto la participación de estos personajes fue movida por una necesidad de la propia política de la ciudad, que necesitaba personajes bien formadas. Lo más destacado en el movimiento independentista, pues ya sabemos el bajo clero, ¿no? El bajo clero que tenía en el barrio de Getsemaní pues su foco, ¿no? Por lo menos en el que se ha querido centrar a este clero más revolucionario, muy relacionado con el convento franciscano. Tenemos al doctor González Rubio. Pero a la hora de hacer Morillo la lista de clérigos en Cartagena han participado en la independencia, vemos que son muy pocos los que tienen título de doctor. Y dentro del clero secular, que son 20 en total, 15 seculares, 5 regulares, 5 frailes, 2 de ellos, uno es corista y otro estudiante, ¿sí? Que en realidad ni siquiera eran sacerdotes, ¿no? Y dentro de los seculares, quitando a los 3 que he nombrado antes, el resto no son doctores. El resto ni siquiera se indica el beneficio que tenían. Es decir, no se sabe si eran párrocos de algún pueblo o que tenían algún tipo de función en la ciudad. Incluso hay alguno que venía de paso y que le cogió este movimiento independentista y se enroló en el movimiento. Por eso parece que es más bien este bajo clero, esos clérigos que no tenían un beneficio claro, esos clérigos que no tenían un puesto importante en la ciudad, los que van a participar de una manera más activa, conectando, como he dicho antes, a Sotomayor o a Rebollo. De este camino llega las tropas de Morillo, no sé, yo creo que me olvidé tiempo, las tropas de ellos, que no me gusta extenderme mucho. Llegan las tropas de Morillo en 1815, cerca de la ciudad, eso lo sabemos, y qué es lo que ocurre en la ciudad, ¿no? La ciudad se rinde, como ya lo conocemos, y comienza la reacción realista, comienza esta persecución, comienza este periodo de represión. No solo hacia aquellos que habían actuado de manera directa, sino también a los que habían actuado de manera indirecta. Es decir, para Morillo, y es quien se va a encargar de la represión del clero, de reconstruir el aparato eclesiástico en la ciudad, el inquisidor Juan José Oderiz, incluso tiene problemas para encontrar inquisidores, ¿no? Tiene problemas para encontrar a gente que le pueda ayudar.
y al final a quien elige son a dos antiguos calificadores del Santo Oficio que habían permanecido en la ciudad y que se les perdona, ¿no? Es como decir, si es que no tenemos dónde elegir, pues bueno, pues vosotros mismos que no habéis implicado mucho, ahora me vais a ayudar. Y son muchos los clérigos los que, como popularmente se dice aquí en España, no se cambian de camisa, es decir, de pronto se vuelven leales realistas ante la llegada de las tropas de Morillo. Pero se persigue también, como estaba diciendo antes, aquellos que no habían hecho nada, simplemente que se habían callado. Entonces Morillo, hijo O'Leary, dice, si no habéis defendido a la causa realista es porque estabais apoyando a los revolucionarios. Y ahí encontramos, por ejemplo, los casos de los curas de Toulouse, de Lorica y de Turbaco. Turbaco se incendia, ¿no? Ya lo sabemos, y el cura huye a Cartagena. Ante la llegada de las tropas realistas, le preguntan, ¿tú por qué has huido? Él dice, por miedo, pero ¿miedo a qué? Si tú defiendes a Fernando VII y defiendes a los realistas, ¿por qué huyes? Entonces él va a sufrir un proceso bastante largo, que va a haber más su hacienda, incluso la madre escribe pidiéndole el perdón porque su hijo no había hecho nada. Y lo que vemos un poco en el cura de Turbaco, lo que había hecho era sobrevivir, ¿no? Se había plegado a las circunstancias durante la época independiente y ahora llegaba el ejército de Morillo y él decía, ¿qué va a pasar aquí? Yo lo que quiero es sobrevivir. De hecho, él denuncia a otros clérigos que se habían participado y, según parece, él no había hecho grandes cosas, simplemente se había limitado a sus funciones parroquiales. Pero claro, los realistas tampoco son tontos, ni Morillo es tonto. Y él decía, vamos a ver, ¿cómo va a llegar las ideas de la revolución a un pueblo perdido en el interior de la gobernación si no es por el cura? Porque aquí nada más que sabe leer y escribir el cura. Si a vosotros alguien os ha metido a estas ideas, porque el cura la ha predicado aquí en el púlpito. Así que hay una persecución, todo aquel que había permanecido en sus puestos, porque se entendía que si había permanecido en sus puestos, lo que había hecho era apoyar a ese gobierno independiente. Así que esta situación es bastante, ¿cómo decirlo?, agobiante para el clero, porque muchos de ellos, sin que se consideraran que hubiesen hecho nada malo, estaban siendo perseguidos. Por otro lado, había una necesidad de buscar unos clérigos adecuados que pudiesen reconstruir todo de volver otra vez a la normalidad anterior. Y el nuevo obispo que va a llegar es, disculpadme, ahora no recuerdo el nombre tan común, es Gregorio, bueno, ahora Gregorio José Rodríguez, realista acérrimo, por supuesto, es también conocido de Fernando VII, él había sido predicador de la corte, va a encontrar problemas para buscar clérigos que no hubiesen estado manchados, como él decía, por la incidencia, no habían sido manchados por el gobierno republicano. Y una situación muy delicada la que se va a vivir en la ciudad, lo que va a llevar al perdón, a la proclamación de un perdón real, porque no hay sujetos que puedan ocupar los puestos que estaban libres. Eso era para el ejército, para la nueva, el ejército de Murillo era indispensable volver otra vez a la normalidad. Y la normalidad se volvía poniendo a sus curas en las parroquias, con sus predicaciones, con sus sermones, y tenían ahora un papel muy importante, que el papel importante era convencer a la gente que lo que se había hecho anteriormente durante el periodo independiente era algo sacrílego y que lo que Dios quería y lo que era realmente el buen cristiano era apoyar al rey de nuevo. Así que hacía falta mucho personal que se dedicara a eso. Y encontrar a personas que no hubiesen estado tocados o que no hubiesen desempeñado alguna función durante ese gobierno independiente era muy difícil. Así que este perdón real lo que buscaba era sujetos y buscaba a aquellos que no tenían una implicación muy directa, pues perdonarlos y de esa manera intentar reconstruirlo todo, ¿no? Es un proceso de reconstrucción. Pues llega Murillo y se vuelven a celebrar las mismas celebraciones religiosas que había antes, coincide con el día de San Sebastián, el patrón de la ciudad, e intenta que todo vuelva a la normalidad anterior, como si hubiese pasado un trapo, limpiado todo, y aquí no ha pasado nada durante estos años, aquí no ha muerto nadie, aquí no ha pasado nadie, vamos a volver otra vez, todo el mundo muy feliz, porque Fernando VII lo quiere mucho. Claro, eso quedaba, los años de represión y de estos años de periodo independiente quedaron marcados por la población y también el clero, ¿no? Porque muchos clérigos estaban viendo cómo estaban siendo juzgados para ello injustamente. Pero funcionó, ¿no? Funcionó
esta represión por parte de Murillo y encargada también a la Inquisición, ¿no? Se volvían antiguas artes del tribunal, y vemos ahí ese testimonio de arrepentimiento de Juan Fernández de Sotomayor, ¿no? Es un cuadernillo que se conserva en el Archivo General de India, en el que él se retracta de todo lo que ha dicho. Es bajo consejo del obispo, ¿no? El obispo quien se le recomienda que escriba esta retractación para así de esa manera demostrar a la gente que lo que ha estado es equivocado, es el primero que se ha equivocado, y todo lo que se ha hecho durante el periodo anterior ha sido una equivocación. Pasa que creo que no se le perdona, ¿no? A Juan Fernández de Sotomayor no se le perdona todo esto, y al final no va a conseguir recobrar lo que él pedía recobrar otra vez su curato de Montpox, que fue dado a otra persona, y al final él no consigue recuperar. Este intento de volver a la normalidad es en una región que quedó totalmente devastada. Las cartas de Gregorio José del obispo, hay tiene dos pastorales contra el pirata MacGregor y contra Simón Bolívar, ¿no? Estas dos pastorales son acérrimos defensores de Fernando VII, pero luego tiene otras cartas más personales que dirige la información de los clérigos, la información del estado de la diócesis. Él hace una visita a la diócesis y él lo que habla es de una reconstrucción devocional. O sea, que se habían perdido mucho las costumbres, se habían perdido, una reconstrucción material, porque estaba prácticamente en ruina toda la diócesis, no solo una ruina material de los templos, sino una ruina económica. Muchas de las tierras sobre las que se tenían los censos habían sido arrasadas, muchas casas de la ciudad donde los propios miembros del cabildo tenían los censos que mantenían sus prebendas, habían sido destruidas por el propio Murillo. Por ejemplo, el Camelón de los Mártires, tenía el cabildo varias casas a censo que suponía el mantenimiento de sus prebendas, y esas fueron destruidas, por lo que se dejó a estos prebendados sin su sustento. Uno de ellos era un peninsular, Miguel Medina Santillana, decía: ¿y ahora de qué voy a vivir yo? Por eso, y también una reconstrucción pastoral, buscar a clérigos que pudiesen volver a reconstruir la red parroquial, que era la base de la Iglesia diocesana. Las cartas de Gregorio son bastante pesimistas. Él dice que encuentra todavía muchas familias que apoyan a la revolución, ve que el cabildo cada vez está más mermado, no se han renovado los puestos del cabildo, son muy pocos sujetos los que quedan, algunos están enfermos, otros se han apartado del desempeño, como el que fue deán José Benito Lambi, se aparta porque se plegó a las circunstancias. Así que Gregorio ya en 1820, a principios de 1820, finales de 1819, la situación en la diócesis es bastante delicada, muy delicada económicamente, y también los ánimos, por lo que podemos ver, no estaban muy en alza, ¿no? Él ve que esa reconstrucción de lo nuevo, de lo anterior, una nueva reconstrucción del poder real, pues estaba siendo muy difícil. Muy difícil, no había sujetos y era muy difícil el mantenimiento de todo el sistema parroquial y el sistema diocesano. Así que el momento justo de la segunda proclamación de la independencia en 1821 es algo en el que no he trabajado, no he encontrado, porque no he buscado tampoco, sobre ese momento. No tengo documentación exacta sobre los momentos previos a la segunda proclamación de independencia, pero los anteriores sí nos hablan, estoy diciendo, de un clima de pesimismo, de un clima de una diócesis totalmente rota y de unos sujetos, los principales sujetos que tenemos, los principales sujetos que, es decir, clérigos que no estaban tocados por las incidencias, eran pocos y desgraciadamente para el obispo, eran personas no adecuadas. Es decir, aquellos que tenían un título de doctor o que tenían una experiencia previa, pues no estaban disponibles. Muchos de ellos ya habían muerto, otros estaban enfermos. Y la situación previa a 1821, pues la diócesis era muy delicada.
Con esto, bueno, ya he terminado. Me hubiera gustado haber podido consultar algo previo a 1820-21, pero la situación que tenemos ahora, con todos los archivos cerrados, las bibliotecas cerradas y todo, ha sido muy difícil. Solo espero que haber dibujado un poco cuál era la situación en la diócesis, cuál había sido la participación del clero en estos años tan convulsos y tan difíciles, y donde en muchos casos seguramente serían las adscripciones familiares más que la de alto clero, bajo clero, criollo, peninsular, la que determinaron la adhesión o no al movimiento revolucionario. Muy bien, con eso es todo. No sé cuánto tiempo ha estado, porque no me lo he mirado, pero creo que están unos 20 minutos. ¿Vale? ¿De acuerdo?